Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Gracias por estar con nosotros un jueves más aquí enrolados en este programa radiofónico de esta noche. Tú, imagínate, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos. Hoy vamos a tratar el síndrome del nido vacío. Ahí vamos. Estás bien acompañado, ¿eh? Sí, te estoy viendo, ¿eh? Mogollón, ¿no? Está Alex Doyle, David Salón. Hermano. Vale. Ahora hablamos. Vale, que está confundido. Está con nosotros Yolanda González, la madre de Alex. Bueno, ya hablaremos con ellos esta noche porque son muchas de las cosas de las que vamos a hablar. Tenemos con nosotros a un gran piloto. Ahí lo tenemos, hablaremos con él, nos contará muchas cosas. Queremos saber de él, queremos saber de su carrera, queremos saber de su moto, de su equipaje, de todo lo que lleva, de su futuro. Hablaremos con Alex Doyle. Quédate con este nombre porque, en fin, va a dar mucho de qué hablar. Estamos en directo aquí a través del 92.9 FM. El síndrome del nido vacío. A ver, Javi Moreno, acércate por aquí un momento, acércate un momento al rodal. Estamos en directo aquí, todo vale. Vale, perdona, es que nos habíamos confundido. Está Tony Salón. Habíamos dicho David, es el hermano, Tony. Buenas noches, Tony, por estar con nosotros. Bueno, cosas del directo, no pasa nada. Aquí estamos. Bueno, retomando la conversación, Vicente, buenas noches, como decíamos. Hoy vamos a tratar del síndrome del nido vacío. ¿Cuándo se suele dar este síndrome, Vicente? ¿Cuándo se suele dar? Hay una ocasión fundamental, que es cuando los hijos abandonan el domicilio. Pues para formar la familia, para estudiar, para lo que sea. Pero son muchos los casos y los padres que se encuentran en un proceso continuado de adaptación a esta nueva etapa evolutiva de sus hijos, que es ahí donde se genera principalmente el problema. Los hijos por sí mismos generan mucho bienestar a los progenitores. Lo que pasa es que llega un momento que también llegan a ser una fuente de preocupación constante para los padres. Entonces, cuando se da generalmente es cuando los hijos abandonan el hogar por una cuestión de independencia, para formar una familia, para irse a estudiar fuera, lo que sea, es de lo más variado, pero siempre es el abandono o la ida de los hijos del domicilio. Sobre todo cuando hay ese apego, ¿no? Entre familia, pues queda ese vacío, ¿no? Exacto, cuanto más apego hay, más probabilidad hay que se pueda generar. Y realmente, Vicente, ¿qué es el síndrome del nido vacío? Es un conjunto de sentimientos que pueden sentir o padecer con carácter negativo y que experimentan los padres cuando los hijos marchan de casa. Básicamente es eso el síndrome. Estos sentimientos negativos pueden ser tristeza, vacío, soledad, ansiedad, irritabilidad. Es de lo más variado. Y de estos sentimientos el más importante y el que más en mayor gravedad se da es el tema de soledad, y que suele generarse con mayor frecuencia en las madres, curiosamente. Suele conducir a una sensación de pérdida en relación a la influencia de los padres sobre los hijos, pero no tenemos que olvidar que el hecho de abandonar el domicilio familiar es una cuestión de la propia vida. Es decir, todos hemos abandonado el domicilio de nuestros padres para ser en definitiva independientes, con lo cual ahí está el tema, es precisamente el abandono, el marcharse de casa de los padres. Es curioso porque realmente es ley de vida, es decir, que es como tiene que ser, ¿no? Exacto. Lo que pasa que, bueno, lo hemos construido de una manera totalmente diferente y cuesta, ¿no? También es bueno y es bonito tener ese sentimiento de apego. ¿Existe como síndrome propiamente dicho el síndrome del nido vacío? A ver, en la población se conoce como síndrome de nido vacío, pero sí es cierto que hay que decir que no existe un diagnóstico propiamente dicho en ningún manual de diagnóstico. Sí que se conoce y hay una serie de patología y de sintomatología que sí aparece y que sí está ahí, pero no está formado como criterio. ¿Qué ocurre? Que esto nos conlleva que
que los datos que tenemos en relación al síndrome de nido vacío no son fiables, ya que no existen criterios que puedan determinar este tipo de síndrome. Los datos que tenemos y que podemos manejar nos muestran que puede afectar a ambos sexos, pero con mayor frecuencia a las mujeres, a las madres en este caso. Y quizás uno de los motivos por los cuales puede darse con mayor frecuencia en las mujeres es por el rol de cuidadora que se le ha asignado a la mujer a nivel cultural en la sociedad que estamos viviendo. Parece ser que ese es uno de los factores principales para que afecte más en mujeres que en hombres. Pero ya te digo, como no hay un criterio diagnóstico, los datos están ahí, pero tenemos que manejarlos con cuidado. Hay que ser prudentes con todas. Sí, porque al no haber un criterio diagnóstico es un poco peliagudo. Es un poco peliagudo, ¿no? Sí. ¿Qué síntomas, Vicente, presentan las personas que lo padecen? La sintomatología, como he dicho anteriormente, es variada y la verdad es que abundante. El principal síntoma que presentan los padres es un sentimiento de soledad. Ese es el que más, con mayor frecuencia ellos mencionan, que se sienten solos, se sienten abandonados, tienen una sensación de vacío, tristeza, tienen la sensación de no tener nada que hacer, porque claro, hasta ese momento ocurre muchas veces, o sea, existe un rol de pareja. Entonces cuando nace el primer miembro de la familia, ese rol de pareja desaparece y esa pareja adopta un nuevo rol dentro del núcleo familiar, y ese rol es de padre o madre. ¿Qué ocurre? Que constantemente ya durante todo el proceso evolutivo del menor siempre se genera el rol de padre o madre. Entonces cuando el hijo ya no está es cuando se produce ese vacío y no saben qué hacer, porque han dedicado toda su vida a cuidar a sus hijos. De repente sus hijos no están y ahora ¿qué hacemos? Entonces es cuando intentan volver al rol de pareja y es cuando se dan cuenta de que a lo mejor están viviendo con un desconocido. En muchos casos, qué curioso. Sí, en la consulta me encuentro muchos casos que les preguntas a las parejas y le dices, bueno, ¿cuánto tiempo llevas sin hacer nada vosotros dos solos? Y no lo recuerdan. Es algo muy curioso. Lloran con frecuencia. Durante este periodo que sienten esa sensación de vacío y sensación de no tener ganas de hacer nada, puede ser un periodo prolongado. Tienen la sensación de haber perdido el sentido por hacer cualquier tipo de actividad. Pueden aparecer quejas somáticas con sintomatología física, y en muchos casos tienen problemas para conciliar el sueño. Y en los casos en que concilian el sueño, a veces tienen despertares a medianoche, con lo cual les genera que luego les cueste volver a conciliar el sueño. Pero vamos, principalmente son estos síntomas que te he dicho, pero no se dan todos a la vez. Pueden aparecer unos u otros, o incluso simplemente un síntoma, no tienen por qué darse todos. Estamos hablando de los síntomas que presentan, pero ¿siempre se dan todos estos síntomas, Vicente? Es lo que te acabo de comentar hace un momento. Los síntomas, la sintomatología es variada, pero no tiene por qué darse toda a la vez, ni todos los síntomas. Para que pueda aparecer este síndrome es necesario que uno o varios hijos abandonen el domicilio, el hogar, en un periodo entre una semana y varios meses. Estos varios meses puede ser 2 o 3 meses aproximadamente. Si la sintomatología se prolonga en el tiempo y el estado de malestar se va agudizando, es importante que los padres busquen ayuda psicológica para que se les dé unas pautas, se les dé una serie de estrategias para que puedan gestionar la situación y puedan aliviar toda la sintomatología. Es importante que cuando busquen ayuda, principalmente lo que hay que hacer es habilitar que pueda desaparecer la sensación de ansiedad, porque si esa sintomatología se agudiza en el tiempo y se prolonga en el tiempo, no se trabaja y no se trata, puede conllevar o generar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo.
Es delicado el tema, ¿eh? O sea, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces no parece que no es importante, y en muchos casos, sobre todo las mujeres, las madres, cuando piden ayuda, llevan mucho tiempo ya padeciendo toda esta serie de sintomatología. Entonces, cuando acuden a pedir ayuda, a lo mejor llevan un año, o hace un año que los hijos se han marchado de casa. Entonces, eso es un periodo que es bastante largo para poder pedir ayuda. Hay que pedir ayuda antes. ¿Crees que se puede prevenir? Sí, sin duda, claro que sí. Lo importante es tener una serie de estrategias. Es muy importante que durante el proceso de educación de los hijos no se olvide de cuidar la pareja. Es verdad que se puede tener el rol de padre o madre, pero sin olvidar que también hay que tener el rol de pareja en momentos determinados. Es conveniente que cuando nacen los hijos, a pesar de que tengamos esa acción de padre o madre, se puedan ir intercalando las actividades de educación de los hijos. Es importante que las pautas educativas sean consensuadas por ambos progenitores, pero no es bueno, por ejemplo, que si se tiene que rectificar a un niño, es decir, por ejemplo, el niño ejecuta alguna acción que no es correcta o alguna conducta que sea desadaptativa, entonces el padre lo puede estar corrigiendo y lo puede estar dando pautas para que no se genere esa conducta. Y en ese mismo momento quizás la madre interviene para rectificar al padre. Eso es totalmente incorrecto, ¿vale? Lo suyo es que si el padre está rectificando al niño y la madre valora o encuentra que no es correcto lo que le dice, en ese momento delante del niño no decirle nada, y posteriormente cuando la pareja esté sola, que la madre en este caso le diga al padre: oye, mira, antes has rectificado al nene, yo creo que esto no es correcto, yo lo haría de otra forma. Que no se rectifiquen las pautas educativas delante del menor. Eso es fundamental, porque si no, el niño no llega a tener un criterio uniforme y entonces no sabe a qué atenerse. Entonces los niños, que hacen, pues por norma siempre se van a arrimar al árbol que más sombra le dé. En donde más beneficio vayan a obtener, ahí es donde van. Claro. Eso es evidente. Buscar tiempo para pasar juntos como pareja y hacer cosas juntos, permitir y aceptar que los hijos tienen que tener una autonomía y ser independientes, aunque sean pequeños. Ya desde pequeños, si se les enseña y si se les educa para que sean independientes y autónomos dentro de las limitaciones propias de cada estadio y de cada edad. No es lo mismo la independencia que puede tener un adolescente con la independencia que puede tener un niño con 6 años. Pero por ejemplo, un niño con 6 años ya puede ayudar a poner la mesa, a poner su cubierto, a comer solo, ya puede empezar a hacer ese tipo de actividades. Hay que tener hobbies y mantenerlos activos durante todo el proceso de educación de los hijos, y luego hay que tener en cuenta que la idea de que los hijos llega un momento de una forma progresiva que van a abandonar el hogar, eso es inevitable, y procurar que cuando se genere la marcha de los hijos no coincida con algún tipo de actividad que pueda afectar considerablemente, por ejemplo, a la pareja, que puede ser un duelo, el fallecimiento de algún ser querido o algún tipo de acontecimiento que sea negativo. Es importante que cuando se tenga que generar la marcha del hogar, que no coincida con ningún acontecimiento de estos importante. Te das cuenta que es complicado. Es complicado, te estoy escuchando y bueno, son como siempre, ¿no? Muchas las personas que nos están escuchando y que, bueno, se están tomando nota, ¿no? Para poder afrontar este síndrome, esta sensación, ¿no? Este vacío que queda cuando al final, pues, la familia, pues, obviamente, como estamos hablando, cada uno, pues, toma su rumbo, porque cada uno tiene que afrontar su propia vida, y entonces parece que se queda todo como vacío, ¿no? Ya no tenemos el ruido de siempre, el trajín de siempre, ¿no? Asienta, Javi, asienta. Bueno, ¿podemos afrontar este tipo de síndrome, Vicente? Sí, pero es fundamental la actitud que tengamos. Esa actitud puede hacer que se pueda generar o no se genere.
hay que normalizar nuestras propias emociones y no llevarlas a extremos negativos, sobre todo con los hijos. Entender que el rol de padre y madre sigue estando ahí, a pesar de que los hijos no sigan en el domicilio, pero sí que siguen estando ahí, porque eso es ya para siempre. Es conveniente visitar a los hijos con frecuencia, pero con una frecuencia moderada, no persistente ni con una frecuencia diaria. Es también favorable que los hijos puedan visitar a los padres, también de una forma moderada y cauta, disfrutar de la relación de pareja y mantener en contacto. Es necesario que se mantenga en contacto el contacto con los hijos, que no se rompa ese vínculo, independientemente de que no estén en el domicilio, pero que sí se establezca que siga existiendo ese vínculo entre los padres y los hijos. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con esas pautas, ¿no?, a seguir para poder llevar adelante, ¿no?, superar ese síndrome del nido vacío. Estamos con Vicente Alcántara y bueno, que sepan que pueden comunicarse, interactuar con la página de Vicente en www.vicentealcántara.es. Y bueno, pueden, como decimos todas las semanas, tomarse nota de los podcasts que están ahí colgados, pues atender a las diferentes temáticas que expone Vicente a través de su página, o bueno, simplemente solicitarle consulta, una visita, pues para poder superar algo que necesitamos, la ayuda de una persona cualificada para que nos oriente y poder superar tantas cosas, ¿no?, que nos ocurren. El ser humano es complejo, el cerebro del ser humano es muy complejo, y tratarlo, Vicente, es todo un reto, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado, ¿no? Tú que tienes emociones, experiencia en todo esto, sí, pues algo que veo cada día en la consulta. Hay que indagar y sondear siempre mucho. Te sorprenden, sí. Hay que estar ahí trabajando, porque cada caso es diferente, cada caso es especial, cada persona es diferente. Incluso dos pacientes que puedan presentar la misma sintomatología ante el mismo tipo de patología no pueden vivirlo de la misma forma. Pueden tener percepciones totalmente diferentes, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Es curioso, ¿no?, la percepción de la vida, ¿no?, individualmente, ¿no? Cada ser vivo pues es totalmente una proyección diferente, ¿no? Somos lo que pensamos, Manolo, yo siempre te lo digo. Realmente, dependiendo del pensamiento que tenemos y la percepción que tenemos ante los hechos, ahí nos tiramos para un lado o para otro. Simplemente hay que tener una percepción real y objetiva de lo que está ocurriendo. No se pueden hacer interpretaciones subjetivas. Exacto. ¿Qué nos traes para la próxima semana, o es una sorpresa? Esta vez va a ser sorpresa, porque hay dos temas que están ahí pendientes. Estoy a ver qué hay más hacia un lado, hacia otro. Pero sí, será sorpresa el jueves. Que sepas. Bueno, Javier lo sabrá antes que tú. Javier lo sabrá, siempre. Javi siempre sabe antes que yo. Sí. Es lo que pasa. Le pregunto y no me dice, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Así es la vida. ¿No te lo dice hasta última hora? ¿No te lo dice hasta última hora? Sí, me va diciendo. Me lo va diciendo, pero poco a poco. Vale. Poco a poco y buena letra, como dicen, ¿no? Vicente, ¿sabes que tienes a un campeón ahí a tu diestra? Ya lo veo. Alex Doyle, ahora hablaremos con él. Y nos va a contar muchas cosas. Es un gran deportista y además lo están asesorando muy bien. Mira todo lo que tiene por delante, porque es muy joven, La verdad es que sí, que tiene por delante todo un futuro importante. Hablaremos con él, con Alex Doyle, uno de esos buenos. Vicente, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, te esperamos el próximo jueves, como no puede ser de otra manera que a través del Gabinete de Psicología en Esta Noche Tú. Aquí estaré. Vicente Alcántara, gracias. Buenas noches y que tengas una feliz semana. Buena noche. Gracias. Hasta luego. Chao. Efectivamente, escúchanos. Estamos aquí en Esta Noche Tú. 92.9 FM. Y justamente en estos instantes vamos a empezar nuestra entrevista con Vicente Alcántara. Y hoy vamos a tratar un tema que a todos nos interesa, y es esa dependencia emocional. Así que vamos a darle las buenas noches a Vicente y que nos explique un poco
todo este tema. Vamos a entrar en este mundo de la dependencia emocional. Hoy es un buen día para conocerlo y para conocernos, como siempre, desde nuestro gabinete de psicología, desde aquí, desde Esta Noche y Tú. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo. Uy, a ver, acércate, ¿qué micrófono tienes? El 3, nos han cambiado el micrófono. Bueno, no pasa nada. Vamos a por el micro 3. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ahora te escuchamos, Es que estamos acostumbrados a que esté el 2 y está el 3, no pasa nada. Hoy tengo el 3. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Otra vez, doblemente buenas noches hoy, ¿eh? Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de la dependencia emocional. ¿Realmente crees, Vicente, que realmente tenemos esa dependencia emocional? Tenemos que tener en consideración, Manolo, que cada uno de nosotros somos únicos e independientes. Uh-huh. ¿Esto qué pasa? Conlleva que para que una persona sea feliz y se sienta bien consigo misma, lo importante es que se encuentre en equilibrio y que surja al estar bien con uno mismo. Es muy favorable el que la persona pueda cultivar ciertos momentos de soledad y las relaciones sociales a nivel de amistad, de familia, de pareja, y esto generará una creación de una autonomía e independencia desde un punto de vista que a la persona le genera una sensación de bienestar considerable. La dependencia emocional efectivamente sí existe, tenemos dependencia emocional, y se genera si la persona no se siente bien consigo misma. Entonces, al no sentirse bien consigo misma, lo que hace es que busca su propia felicidad en su entorno familiar, social, o en muchos casos, en la mayoría de los casos, en la pareja. Pero sí, efectivamente, sí existe. Bueno, pues entonces tenemos esa dependencia. Escúchanos todos, que hay, ¿no?, esa dependencia emocional en todos los casos. Entonces podemos decir que todos, entonces, Vicente, tenemos sí, esa dependencia, sin duda alguna. ¿Existen determinadas situaciones en las que se da esa dependencia emocional? Sí, efectivamente. Hay unas situaciones que pueden llevar a generar mayor o menor dependencia. Donde mayor se genera es cuando, al sentirse la persona mal, esa persona lo que intenta es sentirse acompañada, sentirse protegida, pero a través de que pueda haber otra persona cercana o más personas cercanas a uno mismo. Ahí esta dependencia se puede generar tanto a nivel personal como a nivel de conjunto. Existen parejas, sobre todo, que tienen un alto nivel de dependencia emocional. Es muy común, por ejemplo, la dependencia emocional entre madres e hijos, por ejemplo. Estas madres tienen un apego excesivo a sus hijos, con lo cual no permiten que sus hijos tengan un crecimiento favorable a nivel emocional. Por ejemplo, todas las adicciones realmente son una dependencia. Limita al paciente o a la persona que puedas tener esa libertad de poder decidir o elegir. En cualquier tipo de dependencia, la persona intenta cubrir de esta forma el volcarse, por ejemplo, con la otra persona, para cubrir ciertos vacíos que puede tener la propia persona a nivel emocional. Con lo cual, ese vacío que se genera, la persona busca el poder llenarlos para no sentirse así. No hay que olvidar que toda persona somos individuales, y es de suma importancia que desarrollemos nuestra propia autonomía emocional y afectiva de forma individual, independientemente de que te relaciones con tu familia y con el grupo social. Pero es importante que como individuos cada uno de nosotros podamos crear esa forma de estar bien a nivel emocional. ¿En qué crees que desencadena la dependencia emocional? Al final todas las dependencias derivan en una situación asfixiante, asfixia a la persona, en donde se coarta la libertad de la otra persona. Entonces esa persona se siente extraña, súper protegida, y no se siente bien. En muchos casos, sobre todo en las parejas,
cuando se genera este tipo de dependencia emocional es porque alguno de los componentes de la pareja en un momento determinado o en una situación determinada tienen o pueden presentar una autoestima baja, con lo cual la persona se quiere poco a sí misma y pone su valor en el amor que recibe por la otra persona. Entonces está basando toda esa percepción de recibir el amor en relación a lo que te pueda dar el otro, como si necesitara que se salvara esa sensación de extremo que esa persona te está generando, esa sensación de bienestar por el amor que te está entregando. En algunos casos hay personas que presentan dependencia y adoptan de una forma inconsciente un rol de víctima o de persona indefensa ante la vida, porque siempre conlleva el hecho de que tiene que buscar ese apoyo en las otras personas, con lo cual para estar bien con nosotros mismos es fundamental para estar bien con las otras personas. Es importante que estemos bien con nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos bien, es difícil que las relaciones que podamos tener en nuestra vida doméstica puedan llegar a ser favorables. Es muy común en muchos casos de rupturas de parejas que no están bien la persona no está bien consigo misma, y entonces posteriormente a la ruptura se produce en ambos casos un vacío existencial. En muchos casos se genera un dramatismo que se llega a ser desorbitado y incluso llegan a perder los valores como persona, con lo cual no son capaces de obtener esa felicidad si no es estando en pareja. Es decir, se puede ser feliz sin estar con nadie. Evidentemente no tenemos que olvidar que siempre tenemos primero todo lo que es el núcleo familiar, el núcleo social y el núcleo y la acción de la pareja, pero ante esos tres círculos que nos rodean no hay que olvidar que el centro, el núcleo, somos nosotros, pero somos nosotros de una forma individual, ¿vale? O sea, tú tienes tu núcleo, que eres tú, a tu alrededor está tu pareja o la familia y el entorno social. Esos tres grandes círculos que son los que te rodean. Si tú estás bien contigo mismo, esos tres círculos que están alrededor tuyo, que son los tres pilares fundamentales en la vida de una persona, esos pilares se van conformando y se van adaptando de una forma tranquila, sosegada y sin realizar gran esfuerzo, porque como tú estás bien contigo mismo, todo tu entorno también mejora. Interesante, ¿no? ¿Qué síntomas presentan, Vicente? La sintomatología que presentan las personas que en un momento determinado pueden estar sintiendo una dependencia emocional, uno de los primeros síntomas es que se genera una codependencia con alguien, con otra persona. Presentan una baja autoestima, tienen cambios bruscos de humor y de estado de ánimo, tienen miedo a los cambios, idealizan de una forma excesiva a la otra persona, tienen una baja tolerancia a la frustración, eso es muy común, tienen un concepto bajo de sí mismos, tienen una incapacidad para poner límites en un momento determinado y en muchos casos, esto también es muy frecuente, no saben decir que no. Es decir, cuando una persona es dependiente y la otra persona le está pidiendo algo, la persona no sabe decir no sabe poner unos límites para poder parar. Entonces, como verás, la sintomatología es de lo más variado, pero no todas las personas que puedan sentir en un momento determinado de su vida una dependencia emocional tienen que tener todos estos síntomas. Pueden aparecer disfrazados con otra sintomatología o incluso dispersos. No tiene por qué ser siempre todo lo que yo he dicho. A lo mejor, por ejemplo, la baja autoestima, pues sí, casi siempre un concepto bajo de sí misma también, cambios bruscos de ánimo, irritabilidad también, pero a lo mejor, por ejemplo, no tiene por qué idealizar, por ejemplo, a la otra persona. ¿Entienden? Entonces se van dando dependiendo del tipo de relación que tengas. Si es una codependencia con tu madre, puede ser con un amigo, con
puede haber variantes en función de hacia quién sea, ¿no? La dependencia. Sí, porque es una cosa que me gustaría que aclarar, porque cuando se habla de dependencia emocional, automáticamente siempre se piensa y se genera que es siempre con la pareja. Y es verdad que se da con la pareja, pero se puede dar con un amigo, con tu madre, con tu padre, con algún familiar concreto. Incluso a veces se puede crear una dependencia emocional con un compañero de trabajo. Fíjate qué curioso. Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de dependencia emocional siempre automáticamente nos vamos a la pareja. Es verdad que la pareja también se genera, pero no solo es la única fuente que puede generar una dependencia emocional. Sí, quizás a lo mejor porque por los sentimientos más arraigados que tenga la pareja, igual a lo mejor el síntoma se acentúa más, ¿no? Exacto. A lo mejor es por esto que la referencia siempre va un poco enfocada pues a miembros de pareja que tienen una convivencia sentimental. ¿Generan malestar a las personas que lo padecen? Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que una persona que sea dependiente no vive su propia vida, porque se centra de una forma desmedida en vivir la vida como la quiere vivir el otro sujeto. Entonces realmente quedan como un poco desplazados, y eso no es bueno para la persona, y lo vive como algo que le genera bastante malestar. El tiempo que pasa hay que tener en cuenta que pasa y no vuelve, con lo cual nos tenemos que centrar en ese momento de vivir eso en ese momento, y no estar constantemente acudiendo al futuro y luego volviendo al pasado. ¿Por qué? Porque normalmente es muy frecuente que acudamos al pasado recordando cosas del pasado que nos han generado malestar, o que acciones que hemos cometido por error, y entonces nos genera culpa. ¿Qué pasa? Que a nivel físico el cuerpo no está preparado para soportar tanta o para tolerar tanto nivel de culpa. Entonces automáticamente, ¿qué hacemos? Damos un salto y nos vamos al futuro, con lo cual pasamos del pasado al futuro, pero el futuro lo vemos preocupándonos. Entonces nos preocupamos, pero ¿qué ocurre? Que tampoco toleramos tanta preocupación, volvemos a dar un salto y nos volvemos a ir al pasado. ¿Qué pasa? Que en medio es donde queda el presente, donde queda el hoy, que es lo que no estamos viviendo, porque tanto por sentir culpa de un pasado o preocuparnos por un futuro que todavía no se ha convertido en presente, realmente el presente no lo estamos viviendo. Entonces, lo que yo aconsejo es que se viva el presente, que se viva el momento, que el pasado en un momento determinado, si ha generado dolor, se pueda aparcar, ¿vale? Y ojo que estoy diciendo aparcar y no olvidar, porque el pasado lamentablemente no se olvida, no se puede olvidar. Entonces lo aparcamos para no tener sensación de culpa o frustración por lo sucedido, y el futuro lo tenemos que ver no preocupándonos, sino motivándonos, ¿vale? Entonces cuando ese futuro se convierta en presente, entonces es cuando nos tenemos que ocupar de él, pero mientras tanto hay que vivir el momento, el presente, el hoy, ¿vale? No es favorable en ningún momento que la persona se pueda fusionar hasta un extremo con la otra persona, porque eso le genera cierta infelicidad y no le permite el caminar sola, sino que siempre necesita una muleta para poder ir caminando. Hay que tener en cuenta que hay que pasar tiempo con uno mismo, y es conveniente utilizar el vivir tu vida, el compartirla, el darte a conocer, el amar en libertad, crecer como persona, evolucionar, madurar. Todo esto lo tenemos que hacer como individuos, ¿vale? Pero no hay que olvidar que como vivimos en sociedad, eso también hay que compartirlo. La persona tiene que aprender, o es muy favorable que lo aprenda, que es el centro de su vida y el motor de su vida, independientemente de todo lo que le rodea a su alrededor. No, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el momento hay que vivirlo, es el carpe diem, hay que aprovechar el momento, ¿no? Como decían los sabios antiguos. Y ciertamente, como bien dices, esa dependencia emocional puede acabar reportándonos el que, más que vivir nuestra vida, estemos viviendo la vida de esa otra persona que ya de en sí tiene su vida, y nosotros hemos de una forma individual vivir la nuestra y sin miedo caminar hacia adelante, porque todo se andará.
Todo Exacto. ya poco a poco y buena letra, como dicen, ¿no? Exacto. Es así. ¿Qué consejos nos podrías dar, Vicente? Porque hay muchas personas que nos están escuchando y se están dando cuenta, ¿no? De que realmente tienen esa dependencia emocional y posiblemente tienen ganas de poder superarla para poder volver a lo mejor quizás a lo que tú decías, ¿no? A poder evolucionar y madurar independientemente como persona, y más que tener dependencia, compartir, ¿no? Que es lo importante. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar? Uno de los, bueno, son varios los que os voy a dar, pero principalmente que la persona se quiera y que si aprecia que tiene una autoestima baja, que esa autoestima hay que subirla. En el caso de que se necesite ayuda, pues lo que os digo en cada programa y me reitero es que busquen ayuda a un psicólogo, a un profesional clínico, sanitario, para que le pueda ayudar. Hay que tener siempre presente que nos tenemos que querer a nosotros mismos y que tenemos que realizar ese depósito de amor con esa persona sin dejar de atender a esa persona, pero sin que nosotros mismos podamos anular a esa persona, sino que amemos, como he dicho anteriormente, libremente, de una forma libre, pero en el momento, en el hoy. Hay que potenciar la propia autonomía y no existe dos personas que ahí muchas veces se dice es que me quiere tanto y tal que somos como una persona. No, una pareja son dos personas, entonces se pueden querer muchísimo pero nunca llegarán a ser una, ¿vale? Porque cada una tiene su propia identidad, su propio proceso evolutivo, su propio proceso de maduración, etcétera, etcétera. Efectivamente. Exacto. Entonces, todos estos valores no potencian una autonomía a nivel personal, sino que la persona que está padeciendo la dependencia emocional se está sintiendo mal, se está sintiendo incompleta y además hay momentos que no se siente querido. Otro concepto claro, la dependencia emocional no es ningún tipo de trastorno, ninguna enfermedad, ni nada, es una situación emocional que la persona puede vivir en un momento determinado y que aprendiendo estrategias y herramientas para poder gestionarla se puede resolver con facilidad. No hay tanta dificultad. Cada miembro de la pareja tiene que tener su propio espacio para cultivar su intimidad, poder hacer planes con amigos, poder realizar otro tipo de actividades y que puedan intercalar tanto con la pareja como con la familia, como con los amigos, etcétera. No hay que tener esa dependencia extrema, porque en muchos casos cuando se genera una ruptura es muy frecuente que la persona, por ejemplo, haya dejado el grupo social o el grupo de amigos. Entonces, después de una relación de 7, 8, 9, 10 años, la persona solo hacía actividades con su pareja. Entonces, si se genera una ruptura, esa persona se siente vacía, se siente sola, porque claro, ha dejado todo lo que es sobre todo el grupo social, que son los amigos. Entonces yo recomiendo que independientemente de que se esté en pareja, también se cultiven los amigos. De hecho, incluso que se pueda interaccionar con ambos, tanto amigos como pareja, no hay ningún problema. El amor en definitiva es libertad, es sentirnos independientes, sentirnos que estamos viviendo ese presente de forma intensa, aunque sea también con esa otra persona. Y es importante, como ya he dicho, vivir el presente, vivirlo a tope, como si fuera el último día de nuestra vida. Aprovechar ese pequeño momento que nos genera la vida, de poder quedar con esa persona que amas, verte media hora, tomar un café, pero disfrutar de ese momento plenamente, porque esa persona te está dedicando ese tiempo a ti. Entonces no hay que estar pensando, bueno, en un futuro y qué pasará. No, vive ese momento te lo está regalando la vida. Entonces aprovéchalo y disfrútalo. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo muchas veces a mis pacientes se lo digo: si ahora salís de la consulta y estáis bien y os sentís muy bien, disfrutar incluso del pequeño detalle de volver a casa, del camino en el coche, de estar escuchando la radio, de poder estar escuchando música. Por ejemplo, cuando se conduce es una actividad que se genera muchos pensamientos a nivel individual, porque la acción de conducir la tenemos automatizada, con lo cual nos permite pensar en nosotros mismos. Muchas veces me lo dicen los pacientes: es que venía pensando en el coche. O sea, es una acción que es muy dada a poder pensar.
En caso de malestar, no. En caso de malestar extremo, lo que he dicho anteriormente, que la persona busque ayuda a nivel psicológico. Hay que tener motivaciones externas, metas para poder crecer y poder evolucionar, tomar nuestras propias decisiones sin necesidad de esperar la aprobación de la otra persona. Es importante que se comparta, pero independientemente de que la otra persona apruebe o no apruebe, hay que hacer las cosas si realmente nos apetecen. Eso sí, compartirlo y decirlo. Eso es muy importante. La verdad es que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que en la dependencia emocional hay que procurar controlarla o regularla, ¿no? Superarla, gestionarla, para que eso no suceda, sobre todo en el momento en que te puedas encontrar con cualquier persona que, aprovechando, ¿no? Viendo que hay esa dependencia emocional, quiera intentar conseguir, ¿no? De que te pueda anular y pueda intentar que solamente se pueda vivir a la manera de uno, o incluso en algún momento pueda incluso atreverse a maltratar pensando en que lo vas a consentir por la dependencia emocional, ¿no? Que esto es casi lo peor, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Dependencia emocional no es necesaria, hay que poder continuar hacia adelante y no preocuparse a veces demasiado. El no tener dependencia emocional no quiere decir no querer ni no amar, sino es todo lo contrario, porque si no se genera esa dependencia emocional, ambos componentes de la pareja o con el amigo o con los padres incluso, es una forma libre de amar, es una forma de amar intensamente. Entonces se llega incluso a llegar a unos límites de amar que son mucho más intensos incluso que cuando se genera esa dependencia emocional, que lo que hace realmente es coartar esa libertad como persona y como sujeto. Una cosa que te quería preguntar, Vicente, es si existe la dependencia emocional de padres a hijos. Buena pregunta. Sabía. ¿Te imaginabas que igual te le iba a formular esta pregunta? Sí, porque además es una pregunta que... Es interesante, ¿no? Sí, además siempre cuando se habla de dependencia emocional hay que tener en cuenta que sí existe dependencia emocional con los padres. De hecho, creo que todos nosotros lo hemos vivido. ¿Qué ocurre con el tema de los padres? Se genera cuando... Esa dependencia se da cuando los padres realmente proyectan sobre los hijos sus propios sueños, sin entender que sus hijos en definitiva tienen derecho y obligación de elegir su futuro, elegir sus proyectos y elegir dónde quieren llegar. Eso a veces a los padres les cuesta mucho entenderlo. Es muy fácil y muy común que cuando existe una dependencia emocional con los padres se ejerza el chantaje emocional y la manipulación emocional. En muchos casos son, por ejemplo, padres que sobreprotegen a sus hijos, y lo importante es que confíen y depositen en los hijos ciertas responsabilidades para que los hijos puedan ejecutar ese tipo de actividades y no sobreprotegerlos. Es muy común que si tú ves, por ejemplo, a tu hijo que va a cometer un error o algo, no conviene que tú estés, o sea, ves que se va a caer y tú ya estás debajo para que cuando caiga amortigue la caída. No, déjalo que se caiga, porque tiene que aprender, porque con los errores aprende, pero lo importante es que el padre o los progenitores puedan estar ahí, porque si el niño cae, ayudarle a levantarse. Pero no es lo mismo ayudarle a levantarse que tú tumbarte para que él caiga encima. Eso es una sobreprotección. Claro. ¿Vale? Es una metáfora, pero bueno, para que se entienda, hay que darle esa responsabilidad a los hijos, que ellos aprendan. En definitiva, todos al final cogemos nuestro camino, elegimos nuestro camino y queremos saber dónde queremos llegar. Si ellos están ahí haciendo ese acompañamiento, eso es perfecto, pero no a través de manipulación y chantaje emocional. Eso no es bueno. Este tipo de dependencia, hay un síndrome muy claro y que se da bastante frecuente, sobre todo en madres, ¿vale? Que es el síndrome de nido vacío, que es lo que te comenté la semana pasada. Este es el tema que vamos a hablar en el próximo programa del jueves de la semana que viene, el síndrome del nido vacío. Te adelanto un poco. Este síndrome se caracteriza principalmente en que cuando la pareja tiene hijos, normalmente desaparece el rol de pareja
y entonces la pareja se convierte en un rol de padre y madre. Entonces en la consulta muchas veces, en muchas ocasiones veo a parejas que vienen después, cuando ya los hijos son mayores, o están en la universidad, o están estudiando, o se van a otra ciudad a estudiar. El caso es que abandonan el hogar familiar. Entonces, ¿qué pasa? De repente, cuando tengo a la pareja allí, me dicen, no, es que tenemos problemas de comunicación, es que el hijo se ha ido a estudiar, es que no nos entendemos y tal. ¿Qué pasa? Que ha transcurrido muchísimos años y se dan cuenta que el hijo se ha ido y son dos verdaderos desconocidos. Porque a lo mejor les pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no hacéis nada juntos? Hace mucho tiempo. Entonces, han perdido el rol como pareja y a lo mejor son unos excelentes padres, pero el rol de pareja ha desaparecido. ¿Qué pasa con este síndrome? Cuando el hijo abandona, la madre durante todo ese proceso, sobre todo, vuelca todas sus energías en cuidar a la familia, en hacer cosas de actividades domésticas, en cuidar a los hijos, tal. Cuando el hijo va y se va a estudiar fuera o se marcha de casa porque se independiza, ¿qué pasa? Que todas esas actividades que se hacían de cara a la protección y la educación de los hijos se quedan en nada. Exacto. Entonces aparece toda la sintomatología del síndrome de nido vacío. Realmente los pacientes lo pasan mal, sobre todo las madres son los que más lo sufren. Se da tanto en ambos progenitores, pero es mucho más frecuente, las cifras son más altas en la madre. En la madre, la figura de la madre, ¿no? En la figura de la madre es la que más sufre o la que más posibilidad tiene de poder sufrir este tipo de síndrome. Bueno, pues entonces la próxima semana, que sepan ustedes, que sepáis que el síndrome del nido vacío, que ya hemos adelantado algunas pautas de comportamiento de lo que es con Vicente Alcántara, para la próxima semana. Dependencia emocional. Este programa, Vicente, tenía interés, mucho interés. ¿Tú personalmente? En que se pusiera manifiesto porque quería dedicarle a la voz de la conciencia de muchas personas que están escuchando que la dependencia emocional basta, que ya no más dependencia emocional. Hay que ser uno mismo, como tú bien dices, hay que darse cuenta de quién es quién y continuar hacia adelante, pues con decisión, ¿no? Y haciendo las cosas bien para evitar, ¿no?, a veces caer en lo que tú dices, de que sin darte cuenta puede ser que con un exceso de dependencia dejes de ser tú para ser otros, y lo peor es que esos otros puedan aprovechar el momento, la tesitura, ¿no?, para que efectivamente no seas quien eres. Parece un trabalenguas, parece un juego de palabras, pero vayamos a dedicar a esas conciencias que nos escuchan el decir basta con la dependencia emocional. Hay que vivir carpe diem, aprovecha el momento 100%. Y la próxima semana, pues el síndrome del nido vacío. Me gusta, la palabra, el síndrome del nido vacío. Está bien, me está acordando ahora de una película, pero bueno, esto es la realidad, es otra cosa diferente. Vicente, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un jueves más aquí a través exactamente de Esta Noche Tú. Y recuerden que a través del www.vicentealcántara.es pueden interactuar, entrar en la página oficial de Vicente Alcántara y no solamente poder visualizar todo su recorrido profesional, poder ponerse en contacto con él por si necesitan que les atienda, poder tener la posibilidad de una cita profesional para poder abordar cualquier tema psicológico que ustedes quieran tratar con él, sino que también pues poder escuchar los podcasts, las entrevistas que hacemos, sus intervenciones en televisión, que está en IB3 ahí dando caña a Vicente Alcántara también. El otro día hice una intervención, pero está bien, eso es bueno. Eso es bueno, sí. Y podéis vosotros, si lo deseáis, proponer temas a tratar, y nosotros los vamos a exponer aquí a través del Gabinete de Psicología de Esta Noche Tú. Vicente, gracias a vosotros por estar con nosotros. Buenas noches y hasta la próxima semana. Síndrome del nido vacío. Aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias.